Bien, chavos, bienvenidos al video semanal 4 y último de la clase. Vamos a ver cosas muy interesantes sobre técnicas y sustratos en cuestiones de dibujo, pero también vamos a ver los ejercicios que tienen que hacer. En este caso, pues es el examen final y el proyecto final. No es complejo, es bastante sencillo, pero les va a permitir hacer cosas diferentes. Una de esas cosas diferentes es el llamado podcast. Me imagino que ustedes han oído hablar alguna vez de lo que es un podcast. Bueno, el podcast como tal, pues ya tiene muchísimo tiempo y ha agarrado gran auge desde hace, que será como 5 o 6 años. Pero si lo vemos desde el punto de vista a lo mejor de que la gente se ha dedicado más a hacer podcast. ¿Qué tipo de podcast? Sobre todo, pues aquellos que se dedican a hacer videos en YouTube, ¿no? Ese tipo de podcast me refiero. No necesariamente ustedes tienen que hacerlo en YouTube. Esa es una opción, pero les estoy pidiendo hacer un podcast. Y ese podcast como tal, pues tiene que venir sobre un tema que se relacione. Aquí me voy a ir a la parte del podcast. Dice, el proyecto del podcast se refiere a una publicación digital que se realiza de forma constante y periódica. Puede representarse como audio o bien como un video, generalmente se encuentra en un blog o sitios de internet. Como les decía, puedes hacerlo a través de audio o puedes hacerlo a través nada más o puedes hacerlo a través de video. Cualquiera de esas dos opciones es bastante válida, que ustedes me puedan entregar, no hay ningún problema, pero, por ejemplo, les dejo aquí el link del SoundCloud, de SoundCloud, que ahorita lo vamos a ver aquí. El SoundCloud, pues, es bastante sencillo pues obviamente hay que crear una cuenta, iniciar sesión, que ahorita no me acuerdo cómo inicié sesión, creo que fue como, ¿cómo se dice? Como con Facebook, la verdad no me acuerdo. Tiene un rato que lo he usado, que no lo he usado, pero no me acuerdo si fue así. Creo que no fue así. Pero ustedes pueden utilizar abriendo su cuenta y tienen la opción de compartir, por supuesto, este, el audio, ¿no? Mucha gente hace sus audios y aquí lo suben, ¿no? Y pueden compartirlo. Obviamente es bastante sencillo, no hay ningún problema como decidan ustedes hacerlo en su momento. Pero los temas que tienen que escoger están relacionados a todos los que hemos visto. Entre ellos está, por ejemplo, el lenguaje visual aplicado al dibujo. Otro es el color. El color pueden hablar ustedes de lo que ustedes quieran. Es muy importante, pero relacionado con el dibujo y cómo funciona. Por eso les puse diferentes temas. Algunos de esos temas para algunos de ustedes pueden ser mucho más fáciles de hacer y hablar de ellos. Otro es la figura humana. Otros son las técnicas nobles del dibujo que vamos a ver ahorita también. Obviamente hay que planificar, grabar, editar, subir a internet y compartir porque me tienen que poner el link para que yo pueda verlo. Y si no lo alcanzo a ver, pues es muy difícil que ustedes me puedan entregar algo, ¿no? Pero sí es necesario que hagamos esa parte. Muy necesario, ¿por qué? Porque pues queremos que fluya y ustedes puedan entregarme los trabajos como deben de ser. Ahora sí les hago ciertas recomendaciones. No se pongan a leer tal cual lo que van a decir en el podcast, porque eso a mí me dice que no tienen planificación de muchas cosas. Me refiero a que pueden leerlo desde antes, no tienen que aprendérselo de memoria, pero sí pueden utilizar obviamente el escrito que hicieron o la información que tienen. Eso definitivamente lo pueden hacer y no hay ningún problema. De hecho, a veces es hasta recomendable, sobre todo porque no queremos que la gente se prive, ¿no? Que la gente pueda realmente, pues, hacer lo que necesita hacer, que es entregar de tiempo y forma y también, pues, no sea aburrido. ¿Cómo decirlo así? Vamos a pensar que no queremos que tampoco entreguen algo mal hecho. Pero también les va a servir de práctica para que puedan darse cuenta de cómo hablan y escucharse a sí mismos, cómo se dirigen ante una audiencia. Y me he llevado sorpresas generalmente buenas, de mucha gente que realmente hace cosas increíbles con sus podcasts, de los que me han tocado al menos ver, sí hacen cosas increíbles, ¿no? Este,
Y parece que nacieron para eso, parece que están hechos para ese momento, para lucirse. Entonces, háganlo de esa forma, hablen como si supieran o tuvieran conocimiento del tema, expláyense. Y tal vez estoy abriendo una puerta para que después ustedes puedan crear su propio contenido y la gente los escuche. Y les estoy contando que ya pedí alguna vez un ejercicio de un podcast y ya, por ejemplo, tuve 2 alumnos que ya dijeron, ¿sabes qué? Mejor me voy a dedicar a hacer podcast también. Y pues son felices haciendo podcast. Es como un extra de lo que les gusta hacer, y lo cual está pues bastante bien y está padre que lo puedan realizar, ¿no? Y qué bueno que así sea. Entonces, hagan sus podcasts y espero que sean podcasts bastante buenos. Para aquellos que van a usar video, pues obviamente van a tener que poner ahí su nombre en el video, tal vez algunas imágenes referentes sobre el dibujo, si es que van a hablar del dibujo, del color, etcétera. Si es que lo van a hacer en cualquier forma. Pero pues aquí tiene que venir también con un tiempo mínimo. Aquí, por ejemplo, les estoy pidiendo el trabajo escrito. El trabajo escrito, pues es la portada, la introducción. La portada, pues, debe de incluir, por ejemplo, mi nombre, el logotipo de la universidad. Ya de todos los trabajos que han estado hechos, ya han hecho, pues ya deben de saberlo. Y, por ejemplo, tienen que tener como un mínimo 6 hojas sin incluir la portada y la introducción. Es bastante, parece bastante, pero no lo es tampoco porque al final eso que ustedes van a hacer, pues es simplemente que me lo van a poder entregar, ¿no? Pero, por ejemplo, el tiempo de duración del podcast es de 3 minutos mínimo, no puede ser menor a eso. Puede ser mayor, sí, pero puede ser menor. Y recuerden que pueden editar el audio para que si en algún momento se equivocan, vuelvan a grabar esa parte donde se equivocaron y no haya ese problema. Cuiden sus trabajos y entreguen sus trabajos bien, que todo salga bien. Y por sorpréndanme también, porque también se pueden sorprender a sí mismos de lo que ustedes son capaces de hacer haciendo esto que nosotros llamamos podcast. Me van a decir, ay, es que no tengo con qué editar y no sé qué. La verdad es que sí tienen. Lo que pasa es que han sido algunas veces flojos para esa parte, ¿no? Y esa parte es importantísima porque lo puedes hacer con el celular y hay programas gratis que te permiten hacer edición de audio, incluso hacer edición de video en internet. Y ustedes saben que sí se puede. Y, por ejemplo, si lo grabas con el celular, es bien sencillo editar el audio con el celular. Tienes ahí las opciones para hacerlo. El mismo celular te lo permite hacer. Entonces, no pongamos excusas para no llevar a cabo un trabajo. Desgraciadamente también tuve alumnos que no lo hicieron bien. Y pues obviamente hubo problemas para ellos para que se pudieran pasar la materia, ¿no? Y bueno, también tenemos el otro tema, que es el examen final. El examen final pues está relacionado con las unidades que hemos visto, que son pues 5 unidades. Y bueno, son preguntas bastante sencillas que vienen también en los recursos didácticos, pero que también en las presentaciones que yo hago abordo ese tema, ¿no? Entonces, para que no haya problema de dónde buscar y resuelvan, nada más van a tener 1 hora y media para hacer esta parte del examen. Y les recuerdo, el examen no lo hagan en el momento final de la entrega porque ya pasó, llegan el mero día, el domingo. Yo puedo calificar hasta el otro día, no tengo que calificar exactamente ese mismo día, chavos, y lo saben. No tengo que estar conectado el domingo a esa hora, sobre todo en la noche, no necesariamente. Entonces me dicen, no, es que mi examen me falló y que no sé qué. Pues yo el otro día califico. Generalmente entrego entre el lunes en la noche. Aunque tengo hasta el martes, generalmente entrego el lunes en la noche. Y si ya entregué, pues ya no pueden hacer el examen, ni cómo ayudarles. Entonces, evítense ese problema. Y si es un problemón, después estarlo arreglando, ¿no? Bueno, eso es en cuestión de lo que les mencionaba. Y nosotros vamos a continuar con técnicas y sustratos. Bueno, entre las técnicas y los sustratos, pues que nosotros vamos a ver, pues la primera importantísima, los lápices. El lápiz grafito que utilizamos, ¿no? Que es el que podemos comprar en cualquier lado, es que desde niño usamos, los colores, etcétera. Pero estos lápices también, pues tienen diferentes eh, situaciones para cuáles utilizarlos, ¿no? Digo, no tengo aquí toda la gama de lápices, sin embargo, en la presentación se pueden ver la gama de lápices que manejamos. Por ejemplo, tenemos de negro blando o duro y más claro.
Entonces podemos ver ahí la segmentación ¿cómo le llamaríamos? La clasificación de lápices que tenemos, ¿no? 8B, imagínate el 8B, es blando negro y seguramente es un lápiz muy grueso, o el grafito es muy grueso, ¿sí? Y vamos al 9H, que es súper ligerito para empezar a dibujar, y seguramente el 9H, porque yo nunca he usado un 9H, he usado un 4H para dibujo técnico y no utilicé nunca 9H, pero debe ser súper fino para un trazo súper ligero cuando estemos haciendo alguna silueta o algo sencillo que después tengamos que remarcar con otro lápiz o con un color o con otra cosa, ¿no? De cualquier arte que estemos dibujando. Y es muy antiguo también el uso de los lápices, pero se ha profesionalizado desde, ¿qué será? El siglo XX, mucho más allá, y pues ha solucionado muchos problemas, aunque actualmente ya usamos la computadora para hacer mucho de ese, ¿cómo se llama? Muchos de los dibujos. Entonces, no dejemos de lado eso que les estoy comentando y empecemos a utilizar esa gama de combinaciones de lápices. Si ustedes quieren dedicarse directamente a lo que es el dibujo, sí van a tener que experimentar mucho esto. La verdad, yo me tocó usar mucho albanene, opalinas y muchos de esos tipos de papeles para hacer mis trabajos de dibujo, sobre todo en la prepa. Llevaba yo dibujo arquitectónico y era increíble, pero así me los pedían y tenían que quedar perfectos. Y cuando llevaba dibujo técnico también, aunque tenía mi cuadro de ilustración, que era en papel, ilustración literal, mi blog, pues no hacíamos este tipo de cosas, ¿no? Simplemente, bueno, sí lo hacíamos, pero no lo hacíamos tan profesional hasta que llegó el momento que lo tendría que usar en la prepa, que sí fue increíble y me encantó. Digo, podía haber estudiado a lo mejor algo que tuviera que estar relacionado con ello, ¿no? Que hubiera sido también increíble y que ahora como diseñador, pues sí, tal vez me gustaría retomar si estudiara a lo mejor alguna otra carrera, ¿no? Pero en fin, aquí estamos y estamos dándole. Y bueno, ¿qué tenemos como elementos para hacer dibujos? Pues una son los lápices, como ya había mencionado, que generalmente es el lápiz ese azul que tenemos, el hexagonal, ¿no? No me acuerdo si es de la marca Verol, pero teníamos ese lápiz, ese era el que yo utilizaba en la escuela. Y luego tenemos lápiz redondo de dibujo que también se utiliza para dibujos mucho más sencillos, no tanto como cuestiones de arte, ¿no? Luego tenemos el portaminas, que ya se les había enseñado en una semana, en un video semanal anterior. También tenemos lápiz hexagonal grande. Y bueno, también tenemos en ese lapso de tiempo algunos otros, como son lápiz de mina rectangular para bocetar y barra de grafito. La barra de grafito es una barrita cuadrada que se utiliza para dibujar y la cual también es increíble, se pueden hacer cosas muy bonitas, pero obviamente para trazos muy precisos, pues definitivamente no aplica, ¿no? Entonces, esos son los que preferiblemente utilizan los dibujos o las personas o los artistas. No sé si ustedes tanto los de arquitectura lo utilicen ya, los diseñadores todavía. En mi caso, pues yo llevé taller de diseño 1 y 2. Taller de diseño 1 era blanco y negro. Y taller de diseño 2, pues era color. Entonces ya vimos las siguientes artes que vamos a ver más adelante también. Y por supuesto había diferentes tipos de gomas, ¿no? La goma clásica que tenemos de color azul para la tinta, para el lápiz el color rojo o color carne, pero también había otras blancas que te permiten borrar el lápiz mucho mejor dependiendo del sustrato en el cual pues estés dibujando, ¿no? Básicamente así fue como yo lo llegué a utilizar en su momento, de la cual no me arrepiento, fue increíble. Y tal vez me gustaría utilizarlo más, pero realmente no se gana mucho dinero con eso. Entonces, por eso dedicarme más a la parte digital para hacer muchas cosas. Ahora tenemos otra técnica, el carbón. El carbón como tal, pues literalmente es carbón. ¿Cómo vamos a pensar en ello así? Pues digamos que es la técnica más antigua de la historia, la cual se utilizó
en muchas ocasiones para dibujar todo lo que el ser humano veía en su momento y que pues permitió tal vez a aquella humanidad poder representar lo que estaba viendo. Además tenía mucho tiempo libre, además de tener que cazar, pues tenía mucho tiempo libre, ¿no? Y no necesariamente las mujeres se dedicaron a dibujar, aunque estaban dentro de tal vez de una caverna o de un lugar, pues se dedicaban a remendar tal vez, a cocinar, a cuidar a sus propios hijos, que eso requiere bastante tiempo y no da tiempo a lo mejor para esta parte tan creativa, ¿no? Bueno, hay autores que han utilizado muchos de ellos, algunos son por ejemplo Jim Dean, otros son Dumier o Millet, que utilizaron mucho de estas cosas. Matisse es más actual, lo conoce mucho más gente, ¿no? Hay diferentes tipos de carboncillos, se han encontrado diferencias entre los carboncillos, entre ellos está el delgado del sauce, el medio de sauce, el grueso de sauce. Por ejemplo, carboncillos para hacer decoraciones también existen. Yo nunca utilicé el carboncillo, por ejemplo, para papel ilustración. Usábamos otro tipo de papeles, desde negro hasta... No, papel negro para carboncillos no. Usábamos pasteles ahí para el color, para el sustrato negro. Pero sí utilizamos otro tipo de papeles y muchas veces teníamos que usar nuestro dedo para poder darle forma, por ejemplo, así como la imagen del caballo, para remarcar zonas y darle una contextura más gruesa. Generalmente lo hicimos en esa situación, ¿no? También está el lápiz de carbón, que pues obviamente tiene que ver con el lápiz que ya vimos. Las barras de carbón comprimido también son muy interesantes. El carboncillo también es muy importante. Te venden esas barritas de carboncillo, incluso te las venden, son largas, son redondas, pero también a veces si las aprietas demasiado se deshacen. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se dibuja con carboncillo. Pero se pueden crear cosas increíbles. Obviamente lo que generalmente hacen es trazar. Yo trazaba primero con lápiz ligerito, tal vez un 4H, y ya después veía lo que estaba viendo o de dónde sacaba esa imagen y podía reproducirla, ¿no? Porque básicamente era una reproducción, pero a mano. Luego tenemos otra técnica o sustrato noble, el pastel. El pastel también está increíble, como se ve en la imagen, les decía que usábamos materiales negros para poder dibujar en él. Y te da mucho realismo, porque sí se parece, o sea, es literalmente lo que estás viendo y te explayas también porque el carboncillo también lo venden. Y está padre el carboncillo. Porque hay diferentes, hay barritas de pastel. Algunas son redondas, pero también hay cuadradas, que también están padrísimas, pero son caras. Por eso no me atrevería a ustedes pedirles que compraran ese tipo de cosas para yo enseñarles a hacer eso. Sería complicado. Digo, sería increíble que tuviéramos incluso hasta más tiempo para hacerlo tal vez en línea y yo poner ahí mi caballete y ustedes lo pudieran ver, porque en presencial también sería mucho más increíble, de hecho. Y me encantaría poderles dar clases de eso. Hace años que no lo hago, ya no lo he hecho, pero si lo retomara seguramente me quedaría en el mismo lugar donde estuve, ¿no? Nunca tuve problemas realmente para la parte del dibujo. Bueno, una parte de los pasteles lo que te permite es que como no utilizas carbón ni utilizas el lápiz, pues puedes utilizar variantes de colores del pastel, pero también otros colores para hacer diferenciaciones de tonos y generar brillos y generar oscuridad, incluso generar sombra dentro de lo que nosotros estemos dibujando. Y bueno, obviamente pues tiene que ver mucho en el papel en el cual estemos utilizando la abstracción o el dibujo que vayamos a hacer. Entonces, ya vimos esa técnica. Ahora vamos a ver otra que se llama también aquí, si bien no recuerdo, pastel al óleo. Pastel al óleo es diferente porque primero vas a usar de sustrato el óleo, que es el donde se va a mostrar pues no se llamaría el óleo, sería el cuadro y la tela donde va montada donde hacemos las pinturas al óleo. Ahora, estas pues utilizan crayones y son muchas ceras y se utiliza incluso cera animal para llevarse a cabo. Sí te permite hacer, por ejemplo, ambientes.
Yo lo utilizaría más para ambientes, más que para hacer figura humana o animales o insectos, ¿no? Yo lo haría más para eso. Se permite y creo que te da mejores resultados que hacer animales en lugar de utilizar, en este caso, nada más el pastel solo. Pero pastel al óleo sí es una contribución diferente y está padre. Lo único que no tiene es que no tiene como mucha profundidad. Me refiero a profundidad y textura cuando lo estamos observando. En ese caso, pues sería mucho más complejo. Y luego también tenemos aquí otra técnica que también está bien bonita. En este caso se llama sanguínea y sepia. Se parece mucho a lo que nosotros en fotografía, porque les debo comentar que llevé 3 semestres de fotografía, ese es lo bueno de que estudié en la Salle, de que vimos esas cosas que eran increíbles. Yo vi fotografía análoga y me encantó. La fotografía análoga es increíble, ya no se lleva a cabo, por desgracia, pero bueno. En este caso lo que podríamos hacer, en este caso para sanguínea y sepia, pues como lo dice su nombre, el sepia pues es un color entre color como un dotono, sería entre blanco y una variante de café que podrías utilizar, pero también te permite generar ese tipo de diseños en cuaderno como tal, pero también te permite dar mucho hiperrealismo y realismo. Y bueno, tuvo su propia época de importancia. Digo, yo no lo he visto, yo ya no lo he visto en que lo vean alguien que lo esté haciendo. Tal vez no he investigado lo suficiente. Pero sí, la variedad de colores que se manejan ahí pues son relacionados entre el rojo y el café. Y en esas variantes pues hay muchas, ¿no? Castaño, café, rojizo, carmesí. Son los colores que a mí se me ocurren ahorita que podrías utilizar, por ejemplo, para esa técnica noble, sanguínea y sepia, ¿no? Está padre, pero nunca la he hecho, solamente la he hecho en fotografía y sí llevé sepia y eso era un polvo especial que le poníamos a la fotografía que era en blanco y negro y pues salía color sepia, pero eso es en cuestión de fotografía. Luego tenemos otra técnica noble, que en este caso son los lápices de colores. Los lápices de colores son increíbles. Recuerdo yo muy bien que alguna vez que fui a una escuela pública, fueron 2 años en la primaria, y es una anécdota pequeña que les voy a contar, pero para mí era increíble no ir a la escuela, sino porque, por ejemplo, era una escuela, pues entraba yo a las 7 y salía a las 5. Entonces era medio internado. Entonces yo desayunaba y comía y tenía hasta 2 recreos, lo cual se me hacía increíble que tuviera yo 2 recreos. Me gustaban las clases, sin embargo no me gustaban mucho mis compañeros porque también era una escuela, pues ni siquiera diría yo de clase media, sino de clase baja. Entonces nos daban cajas de crayones y lápices para que dibujáramos. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención porque yo siempre había tenido mis colores. No me pueden decir que yo soy fresa, simplemente yo tenía mis propios colores. Entonces, imagínense que de Navidad a mí me regalaron los Prismacolor, que son los más famosos que había. Y yo tenía una caja así larguísima con todas las variantes. Entonces un día se me ocurrió llevarla a la escuela y los niños así embobados. ¿Me prestas tus colores? Y yo por supuesto que les decía que no. Pues estaban, pues no, tú tienes ahí los de la caja, ¿no? Entonces los tenía que andar cuidando y ya con esa vez fue suficiente. Tenía que tener cuidado que no me robaran algo, entonces pues definitivamente no lo volví a llevar. Bueno, otra breve historia o breviario, ¿no? Entonces muchos, vamos a decirlo así, anteriormente era muy difícil que por ejemplo alguien renacentista usara colores, pero más en lápices. No existían como tal, eso lo podemos ver ahora en época moderna. En época moderna porque pues, es la época en la cual a lo mejor tal vez el siglo XX al XXI, donde se inventaron realmente los lápices a colores y de calidad, para que pudieras simplemente dibujar utilizando el grafito. En mi caso alguna vez utilicé pigmentos. ¿Qué hacía? Le quitaba un poquito raspaba un poquito el lápiz con el cúter y lo echaba y ya le movía yo ahí con el dedo o con un pedacito de tela para que se extendiera el dibujo y diera un poquito más de realismo o profundidad, ¿no?
como la imagen que tenemos aquí de los pescaditos. Está increíble, por ejemplo, haberla hecho en Prismacolor. A mí en la escuela también me dieron esa técnica y me encantó. Tengo algunos trabajos de esos. No los tengo yo conmigo, los tiene mi mamá porque se los quedó ella. Pero los tiene en su casa. Los tienen marcados. Ese es lo mejor de todo. Por eso los recuerdo, porque los tiene ella. Luego tenemos otra técnica. Cuando no tenía lápiz, pues me metí a utilizar la pluma, literal, la que yo tenía. La pluma. Entonces utilizaba todo eso. Y pues lo hacía, pero desgraciadamente lo hacía en mis cuadernos que no eran de dibujo, sino los de matemáticas y todo, y me bajaban puntos por hacer eso. El día que me dejaron de bajar puntos es porque dejé de dibujar ahí y mi promedio subió. Tenía promedio de 7.5, imagínense, me bajaban a veces 5 décimas o un punto en el final por eso. Entonces lo dejé de hacer y mi promedio subió de 8 hasta 8.5, incluso a veces 9. Nada más por dejar de dibujar en los cuadernos. Entonces, la tinta sí es una parte muy antigua, porque pues así se firmaban las cosas, se hacían las cartas, y pues se usaban desde pinceles hasta, ¿cómo se llamarían estos? Graf, no sé, le iba a decir, algo que tiene, grafos. Los grafos los utilizaban con la tinta, se ponía la tinta directamente en la puntita del grafo y se firmaba. Pero ese es un poco más moderno. Había grafos más antiguos, pero más modernos no había. Y bueno, habrá muchos artistas específicamente que utilizaron esos, como Rembrandt, Leonardo, Durban Holbein. Holbein sí lo han oído muchísimo, ¿no? También es un autor, un pintor muy interesante. Y bueno, ¿para qué se utilizó? Pues se utilizó no solamente para el dibujo, les decía, firmar cartas, hacer planos, rotular cosas, para cartografía, para hacer los mapas, etcétera. Incluso se podía hacer eso sobre la piel de los animales, ¿no? Entonces la pluma también fue interesante en su momento. Ya mucha gente no la utiliza. He visto algunos videos en TikTok que hay gente que sí los utiliza, ¿no? Como que tienen libretas donde dibujan casas, etcétera, con perspectiva. Y se ve padre. Luego tenemos la acuarela. La acuarela también es muy bonita, pero hay que saber diluirla perfectamente bien en el agua. No puede ser cualquier tipo de acuarela. Mis acuarelas, las recuerdo, eran como un estuche así, como de este grosor, carísimas. Casi 1,000 pesos las acuarelas. Y los pinceles no podían ser cualquiera. Tenían que ser algo que se llama pinceles de pluma de Marta. Y eran increíbles porque te dejaba trazar bien. Incluso los utilizaban en la tinta china y dibujaban perfectamente bien bonito. Bueno, las acuarelas pues fungen una parte importante porque también ya tienen mucho tiempo siendo utilizadas. Depende del papel. También el papel tiene que venir con algo de algodón o bastante algodón y ciertas texturas para que resalten, ¿no? Lo cual es bastante bueno para que se vean más bonitas y más virtuosas. Y bueno, como todo, la acuarela trata de representar lo que se está viendo, el ojo humano a través al sustrato utilizando la acuarela. Y ahí sí utilizábamos una tablilla, una tabla, y le poníamos cinta esta de agua, teníamos por supuesto recortado el papel y le pegábamos ahí y dibujábamos, ¿no? Yo a veces lo que utilizaba sí llegué a usar escuadras o papel, pero muy, muy delgado, tal vez un 4H, para seguir un poco la silueta de los árboles. Y los pinceles, si tú no sabes utilizar bien los pinceles, no vas a poder hacer bien la acuarela. Hay pinceles que no necesariamente son delgaditos de punta, también hay de anchos o de aberturas, como si fueran escobas o como las colas de las aves. Entonces, de ahí varía mucho como tu ingenio para utilizar la acuarela. Lo bueno de todo esto es que sí utilicé yo todas esas técnicas cuando estudié diseño gráfico. Y por supuesto la escuela era bastante cara en su momento. Bueno, tenemos la acrílica. La acrílica también fue tal vez una de las partes más difíciles para mí en cuestión de dibujo. ¿Por qué fue difícil? Porque muchas veces me regresaron mis trabajos literalmente de la acuarela. Y era precisamente porque pasaba mucho tiempo haciéndolo, pero también mis maestros eran muy exigentes. Entonces cualquier detalle que me saliera de la línea, de la figura que yo estaba realizando, pues sí. Alguna vez, por ejemplo, en la acrílica me tocó hacer la gama de colores,
Pero no me refiero a hacer el círculo cromático, pero sí de ir de negro a blanco en una ilustración, en puros cuadritos. Entonces, con todas las variantes de colores. Y pues hubo problemas también ahí. La tuve que repetir creo que una vez, porque si no iba a sacar una baja calificación. Imagínense que yo les dejara ahorita hacer eso. No lo van a acabar. Usábamos mucha cinta mágica, que es la blanca. Parece Durex, pero no es Durex. Pero se adhiere bien bastante al papel ilustración y al mismo tiempo pues, no hace que no entre también la pintura acrílica, ¿no? Aunque ahora la acrílica ya se ha expandido a muchos más lugares, hasta pintar casas, pintar, no carros, pero sí en otros sustratos, o sea, porque no necesariamente es para la pintura o el arte, también es para pintar casas. Y ya entramos a la parte de los colores hexadecimales, los pantones y todas esas cosas que necesitamos saber sobre la pintura acrílica, que es importante para que ustedes puedan conocerla y utilizar. Y por supuesto la marca. Cuando era niño, pues a lo mejor usaba unas que se llamaban Vinci, pero eran malísimas. Ya cuando entré a la universidad me di cuenta que había otras marcas. De hecho, cuando entré a la universidad ni siquiera existía Lumen. Imagínense, no existían las tiendas Lumen. Entonces era mucho más difícil conseguir las tintas. Había muy pocas. Por suerte, cerca de la Salle había una que le llamaban el Mini Lumen. Me le llamaron así, pero hasta que salió Lumen. Y vendían esas cosas. Entonces ganaban muchísimo dinero. Ya después abrieron una Lumen ahí en la misma universidad. Y pues todo era mucho más fácil, nada más salías y vas y lo comprabas. Lo cual era increíble, ¿no? Pero sí gasté mucho dinero. Más bien hice gastar mucho dinero a mi madre cuando estudié esta carrera. Pero sí, es una carrera que requiere mucha pasión, mucho amor y en su momento también requiere mucho dinero, ¿no? Pero bueno, chavos, no los aburro más con esta parte mía. Pero sí que les quede claro que es muy importante que conozcan todas estas técnicas. Son buenas. Algunas son más baratas que otras, pero generalmente son caras. Y bueno, como tratan de interpretar la realidad, lo mejor es la práctica, no hay de otra. Y bueno, que a todos les vaya bien, que les salga bien, que entreguen todos sus trabajos, que no tengan problemas con sus exámenes, con la plataforma. Y lo mejor de todo es que no me den excusas de que no pudieron entregar algo, ¿no? Realmente la materia es bastante sencilla y creo que lo pueden lograr muy fácilmente. Y si alguno de ustedes ya tuvo una clase conmigo, sabrá que utilizo software generalmente para las clases, ¿no? Y pues a veces lo que busco es utilizar software que sea gratis para que puedan trabajar y no gasten tanto, ¿no? Porque sí tomo en cuenta también esa parte. Y bueno, les mando un fuerte abrazo y si alguien esté mal, por favor mejórese y que pronto se mejore y que todo le vaya mejor, ¿sí? Y pues manténganme al tanto en la plataforma de lo que estén pensando, de sus dudas. Un saludo.